Soy Nano Barbieri y esto es Sarajevo, Crónicas de Escombros, un podcast de No Me Grites. En los primeros años posteriores a la Guerra Fría, el profético Leonard Cohen publicó uno de sus discos más emblemáticos, a mi gusto, el mejor de todos, llamado The Future. Era el año 1992. Entre las 9 canciones que lo completan, hay 2 de ellas que son épicas y contrapuestas. La que lleva el nombre del álbum, The Future, y Democracy. Mientras que la primera de las 2, The Future, dice: he visto el futuro, es una masacre. En Democracy, Leonard Cohen celebra la llegada de la democracia como una especie de fe amasada desde la masacre de Plaza Tiananmen, el hombre del tanque y demás, hasta nuestros días. Una especie de fe continua. Este desconcierto, esta contraposición absurda, es un juego de oposiciones que tenía un fundamento bien claro. Las posiciones extremas empezaban a parecer cada vez más atractivas. En una entrevista que Leonard Cohen le da a la televisión canadiense el mismo año que publica el disco, en 1992, dice lo siguiente, abro comillas: todo el mundo se siente más hospitalario con las posiciones extremas. Su retórica tiene un cierto borde, una chispa, un atractivo. Leonard Cohen se sentía atraído por las posiciones extremas del arco político. A él le resultaban prolíficos también para componer la masacre o el esplendor. Hace pocas semanas el colectivo editorial Crisis publicó una recopilación de reflexiones sobre la marcha en caliente. Mis respetos a ese coraje intelectual. Les recomiendo mucho que lo googleen, se puede descargar de modo gratuito. Es un libro que recopila discusiones sobre la situación de Argentina en su nueva normalidad, qué sé yo, pre, post o eternamente pandémica. El libro se llama La vida en suspenso y tiene varios textos que trabajan alrededor de una hipótesis compartida. Dicen: por primera vez la historia está en suspenso, atónita por un acontecimiento cuyo protagonista es la naturaleza. No hay mecanismos históricamente institucionalizados para responder a un acontecimiento que tenga como protagonista la naturaleza. No hay antecedentes inmediatos que permitan acercarnos respuestas a lo que está pasando. Solo quedan caminos creativos, es cierto, en cierto modo improvisados también, que permitan encauzar la situación en alguna dirección, dar alguna respuesta, resolver lo que sucede sin tener antecedentes sobre los cuales apoyar. En relación a este escenario, el politólogo Marcelo Leiras explica la volatilidad, la fragilidad de algunas de las respuestas que vimos en estos meses. Dice Leiras: lo que acostumbramos a describir como gobierno de las leyes, aparece nítidamente como gobierno de personas. El núcleo del poder público reside en individuos, seres humanos, personas con nombre y apellido, a los que obedecemos aún en una situación extraordinaria. Así lo mismo que hoy genera una gran aceptación, al poco tiempo genera rechazo o viceversa. Las leyes por la persona, eso es lo que cambia notablemente en un contexto de improvisación. Hay una zona de espontaneidad, de riesgo y de aprendizaje que desnuda la trama de decisiones que hay detrás de las personas que están pensando en vivo, ahora, mientras nosotros leemos esto o escuchamos esto o grabamos esto. Puede sonar como algo evidente, pero es esencialmente novedoso. La institucionalidad, las instituciones necesitan del antecedente, de lo que sucedió antes y sobre lo cual construimos lo que va a suceder después. Siempre pensé a las sociedades como una especie de ilusión. En este sentido, la sociología resulta súper interesante por esa vocación, un poco absurda, sí, de explicar lo que no tiene cuerpo, pero que sin embargo nos define en todo lo que hacemos. Las instituciones son los órganos de vida de la sociedad, son como una especie de telas de un probador, de una carpa, de una sala de primeros auxilios. Algo fino, frágil, apenas visible. Hacen un esfuerzo extraordinario por organizar, por disciplinar, por llevar a la paz tal vez, por educar o por distribuir en el mejorísimo de los casos. Pero al final del día son solamente telas, velos, fragilidades necesarias, pero fragilidades al fin.
La condición de la existencia de las instituciones es que podamos creer en ellas, en la posibilidad que tienen esas telas de un probador de sacarnos de la intemperie. La pandemia puso en evidencia decenas de cosas. Principalmente la importancia de los Estados-nación en el sostenimiento de la vida. De eso ya no tenemos duda. Esperemos que no lo volvamos a discutir otra vez. Pero también dejó expuesta la condición, digamos, humana de las decisiones que le dan forma al Estado, a las instituciones, a la organización de nuestras vidas. En este sentido, puede verse lo que decíamos recién, una zona de riesgos y de oportunidades que la pandemia abrió y que dio lugar a ciertas ventanas de discusión que en una situación de normalidad, por usar el término de moda, hubieran sido muy difícil, por no decir imposible, de poner sobre la mesa. Pienso puntualmente en el impuesto a las grandes fortunas, a los archimillonarios. ¿En qué otro contexto lo hubiésemos discutido sobre agenda, digamos, en un diario, en la tele, en un bar? O el salario universal, o la renta universal, digamos, diferentes nombres para la misma cosa, como una especie de salario que garantiza la vida elemental de las personas, que a pesar de los años y años de teorización, tan pocas veces pudo al menos ser el titular de algún diario, digamos, ¿no? Da para pensar cuáles son las cosas, cuáles son los problemas que rigen nuestras discusiones, ¿no? En síntesis, podría decirse que hay una oportunidad histórica de salirse del libreto de las condiciones de posibilidad de la política, tal como la entendemos en Argentina. Hay un marco que regula lo que discutimos. La pandemia ofrece una salida, pero ojo, no necesariamente está bueno, ¿no? Al igual que en el escenario que planteaba Leonard Cohen en el 92, el resquebrajamiento de las normalidades, de las regularidades, genera un clima hospitalario con las posiciones extremas, un clima ideal. En este contexto nada pareciera estar fuera de las posibilidades de discusión. Todo puede pasar, todo discurso tiene su audiencia. La popularidad de dirigentes o referentes de las alas más represivas del arco político, ojo, transversal a todos los partidos o coaliciones hegemónicas. La popularidad de estos dirigentes, referentes de las alas más represivas, refuerza, eso sí, con un aire moderno en tanto estrategias comunicacionales, la tradición nacionalista y totalitaria están en auge, en crecimiento, arrasan con la opinión pública. Los privilegios están en discusión, pero también están dadas las condiciones para que aflore un neoconservadurismo represivo que encuentra un tremendo eco con crecimiento sostenido. Hoy es menor que mañana y que pasado mañana. Pero volvamos a The Future, ese disco que es alucinante y que les recomiendo que los escuchen. Hay un tercer tema en el que Leonard Cohen pareciera contestarle a los dos que mencionamos al comienzo de esta conversación, como queriendo darle una salida a la polarización. Se llama Anthem o himno y comienza con un breve recitado que dice así: que suenen las campanas que aún pueden sonar. Olvida tu ofrenda perfecta. Hay una grieta en todo. Así es como entra la luz. No me grites. Suscríbete al Club Panas en www.nomegrites.com.ar.